Dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová atronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Voy a pedirle que se ponga de pie solamente para orar, como para que cambien un ratito de posición. Le damos gracias, oh Dios, una vez más, por poder comenzar desde el primer capítulo e ir avanzando en este impresionante libro que tú has inspirado y preservado para nosotros, con muchos propósitos seguramente: conocerte, conocer también la pecaminosidad de nuestro corazón y arrepentirnos. También creer en Cristo. Hay sombras aquí que prefiguraban la venida del Señor y su muerte expiatoria. Así que gracias por esta porción que hemos leído. Reconocemos su inspiración. Queremos pedirte también, oh Dios, que tu Espíritu Santo hable en los corazones, aplique la palabra y así podamos ser bendecidos. Bien, como mencionaba Franco, que en la semana también podamos pensar en estas cosas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Parece una historia de nunca acabar, ¿verdad? La del Señor con Israel. Patrones que se repiten una y otra vez a lo largo de la Escritura. El Señor los llama y los bendice. Ellos se rebelan y se apartan. Llega el juicio disciplinario. Entonces se vuelven a Dios. Hay un periodo de paz, de prosperidad y de culto ordenado. Pero no pasa mucho tiempo que se rebelan otra vez, se olvidan del Señor y el ciclo comienza otra vez, ¿no? Es lo que vemos constantemente. Ahora, no es un caso aislado este que estamos leyendo, ¿no? Es un patrón espiritual. Bendición, descuido, descuido, pecado, pecado, disciplina, disciplina, retorno. Y así una y otra vez, ¿no? Pero el problema de fondo nunca cambia. Nunca, hermanos. Un corazón inclinado a apartarse de Dios. Por eso lo vemos en el Nuevo Testamento. También hay vestigios en el Antiguo Testamento, la necesidad de un nuevo corazón, ¿verdad? De experimentar el nuevo nacimiento. Ahora bien, sería fácil leer esto y pensar: qué pueblo duro, ¿no? Como decía Moisés, duros de servir, ¿no? Tan inconsistentes, tantas contradicciones van a tener. Hablaba esto con un hermano el martes aquí en el discipulado. Ahora, si somos honestos,
el mismo patrón se repite también en nuestras vidas. Bueno, por eso que nadie se haga lindo acá, ¿no? Obviamente desde este lado de la cruz y con matices diferentes. Pero también tenemos momentos de cercanía con Dios, seguidos de enfriamiento. Tiempos de obediencia, seguidos de descuido. Sensibilidad espiritual a la voz del Señor. Y luego lentamente como que se va apagando. Sí, nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Entonces Dios, en su fidelidad, interviene. Porque algo que este ciclo que estoy mencionando también muestra es la misericordia de Dios, ¿no? Él no abandona a su pueblo. ¿Disciplina? Sí. ¿Corrige? Sí. ¿Duele? Por supuesto. Pero Él lo hace para traerlos de vuelta a Él, ¿no? De hecho, si hay algo que se destaca más en estas porciones, es la misericordia y fidelidad de Dios que el propio abandono del pueblo. Eso es lo que más asombra. Que Dios los perdone una vez, los restaure otra vez y comience nuevamente la historia. Más que el pecado del pueblo de Israel, ¿no? Eso llama mucho la atención, queridos hermanos. Ahora, aquí es donde encaja perfectamente nuestra porción de Israel, ¿no? De nuestra porción del día de hoy, perdón. Israel viene de uno de los momentos más difíciles en su historia. Han pecado contra el Señor, han recibido el juicio, cayeron bajo, pérdida, vergüenza, y por lo que vamos a ver hoy, idolatría también había camuflada allí. Ahora el texto nos dice que lamentaban en pos de Jehová. Así finalizaba el versículo 2, ¿no? Otras versiones que había mencionado el domingo pasado, añoraban a Jehová, buscaban con ansiedad al Señor. Es decir, después de todo ese proceso de pecado, juicio y disciplina, hay algo nuevo, ¿no? Un corazón que comienza a volverse a Dios otra vez, ¿no? Ahora, hermanos, no se puede volver a Dios trazando nosotros mismos el camino de retorno. ¡Qué equivocación! No es el hombre quien define cómo acercarse ni bajo qué condiciones restaurarse. Es Dios quien establece el camino para esa restauración, ¿no? Por eso en este punto aparece Samuel, para hacer justamente eso, marcar el camino correcto de regreso a Dios. Por cómo finaliza el versículo 2, que ya hemos prestado atención, vemos que hay algo diferente en Israel. Ya no hay una rebelión abierta, pero todavía necesitan dirección. Ya no están endurecidos y ya no están pensando cualquier cosa sobre el arca de Dios, pero necesitan ser guiados. Entonces, la pregunta que vamos a responder es, ¿cómo se vuelve realmente un pueblo a Dios? Eso es lo que enseña esta porción. El camino de regreso a Dios, arrepentimiento, dependencia, victoria. ¿Cómo se vuelve un pueblo realmente a Dios? En primer lugar, con un arrepentimiento genuino. Noten el versículo 3 otra vez. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos, ¿no? Que toda la casa de Israel se lamentara en pos de Jehová, eso es algo bueno, ¿no? Pinta un panorama mejor, ¿verdad? Y puede ser también el inicio de un verdadero avivamiento espiritual. Pero como vemos a lo largo de toda la Escritura, el quebrantamiento por sí solo no alcanza. Es insuficiente, hermano. Que reconozca que hiciste mal es un buen paso. Pero para que haya un retorno real a Dios, hay elementos indispensables. Primero es este. Dios levanta un mensajero. El texto dice, habló Samuel. Hasta este momento, vamos a prestar atención, Samuel como que estaba medio desaparecido en acción, como quien dice, ¿verdad? Fue uno de los hombres más grandes que vemos en la Escritura, pero su ministerio casi no se conoce, exceptuando lo que vemos después con el ungimiento de David, etc. Sabemos que había sido levantado por Dios, sabemos que era reconocido como profeta por el pueblo, pero no había tenido un protagonismo visible en los capítulos anteriores. Probablemente estuvo sirviendo, él estuvo ministrando, él estuvo formando su carácter, pero pasaron muchos años. Habíamos leído que pasaron 20 años de que el arca se trasladó a otro lugar, y cuando llegamos al capítulo 8, ya se lo presenta como un hombre viejo. Y ni siquiera sabemos qué es lo que estuvo haciendo.
Nosotros teníamos la imagen de un niño sirviendo en el templo. Luego ya tenemos a un hombre viejo y con un hijo, se casó en el medio y los puso a juzgar también al pueblo de Israel, ¿no? Pero ahora aparece en el momento exacto, hermanos. Los ministerios o los ministros fructíferos, si se quiere, no son lo que hacen muchas cosas y figuran en todos lados, no, sino los que hacen lo que Dios les pide que hagan en el tiempo adecuado. Así es Samuel, ¿no? No muchas cosas, pero cuando Dios le pide algo, eso es lo que hace. Y ahora cuando aparece este hombre, él no viene con opiniones personales ni con palabras suaves para consolar al pueblo. Él viene con palabra de Dios, porque todo verdadero avivamiento comienza así. Dios hablando por medio de un hombre fiel. Hoy muchas iglesias suelen hacer lo que llaman cultos de avivamiento. Pero vos sabés que esos cultos no se caracterizan por una exposición fiel de la Escritura, sino por el bochinche, ruido y cosas raras que le van atribuyendo a Dios, supuestas sanidades que no existen, etcétera, ¿no? Pero para que los pecadores se vuelvan a Dios, tiene que haber un mensajero con palabra de Dios. Así él lo establece. Lo segundo relacionado es un mensaje de arrepentimiento. Un mensajero con un mensaje de arrepentimiento. Ahora, como notan, Samuel no se limita a acompañar el sentimiento del pueblo, ¿no? Para nada, él no va con palmadas en la espalda. ¡Qué bueno que están sensibles! ¡Me gusta eso! Él va más allá. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Y enseguida nomás él determina qué implica volverse a Dios. Quitad los dioses ajenos, preparad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a Él. Y si hacen eso, siempre y cuando sea de todo corazón, el Señor les dará la victoria sobre sus enemigos. Como alguien dijo, el arrepentimiento debía ser interno, de todo vuestro corazón, y externo, quitad los dioses ajenos. Algunos se quedan con lo primero y no con lo segundo. Es muy sencillo, hermanos queridos. No hay ningún misterio acá, no hay nada que descifrar, nada que hacer con el arca del pacto, no hay que descubrir algo nunca antes revelado en la palabra de Dios. Tranquilos, hay que volverse a Dios en sus términos. Esa es la clave del éxito. A diferencia de muchos mensajes de la actualidad centrados en las emociones del hombre, acá hay un llamado radical, pero práctico también de parte de Samuel. No basta con lamentarse. No basta con sentirse mal, no basta con decir, estoy arrepentido, hay que volverse a Dios y cambiar. Algunos dicen haberse vuelto a Dios, pero siguen practicando lo mismo, no dejaron su pecado. Entonces no es un genuino arrepentimiento, o por lo menos no es el arrepentimiento bíblico, es un autoengaño. Pablo le dijo a los tesalonicenses que los de Macedonia y Acaya, otras regiones, daban testimonios de ellos. Era notorio cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Había evidencias claras, abandono de tal cosa y siguiendo estas otras cosas. Eso es arrepentirse, ¿verdad? El hijo pródigo, cuando volvió en sí y se dio cuenta de su condición, no dijo, voy a volver a casa y hacer de cuenta que no pasó nada. Lo pasado es pisado. No, hubo arrepentimiento, hubo confesión de pecado. Algo muy importante también que olvidamos. Hubo disposición a aceptar las consecuencias de su pecado. Si tengo que ser un jornalero en la propia casa de mi padre, adelante. Es lo que merecieron mis pecados y lo recibo. Eso es arrepentirse, ¿no? Eso es, queridos hermanos. No otra cosa. Eso implica volverse a Dios. Uno de los ladrones que estaba con Jesús en la cruz dijo exactamente lo mismo. Hace un tiempo consideramos esa porción. En su arrepentimiento reprendió a su compañero diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Como diciendo, está bien que estemos aquí colgados en la cruz, lo merecemos por el pecado. Pero Jesús no tiene nada que ver, dijo. Eso es arrepentimiento, reconocer el pecado y apartarse, ¿no? Cuando Zaqueo recibe al Señor y por ende la salvación, hubo un cambio inmediato, ¿no? Si defraudé a la gente, lo hice, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y lo hizo. Conversión, arrepentimiento, cambio inmediato, ¿no?
Hoy, lamentablemente, mucha gente ve esta disposición de corazón como una fórmula mágica. Di las palabras mágicas: me arrepiento. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Qué estás haciendo con tus pecados? ¿Qué estás haciendo con los ídolos de tu corazón? ¿Están siendo confesados? ¿Te estás apartando? ¿Estás restituyendo? ¿Estás pidiendo perdón a aquellos que has ofendido, sea una persona, una familia, una iglesia, una comunidad? ¿Estás asumiendo tu responsabilidad o te estás victimizando? Dios no puede ser engañado. Él es el que evalúa nuestra clase de arrepentimiento. Él pone las condiciones de cómo debe ser el retorno hacia Él. Alguien definió, me gustó esto, el arrepentimiento de la siguiente manera: es la disminución de la distancia moral entre Dios y el hombre mediante un giro moral del hombre hacia Dios. Yo solo añado en conformidad con la gracia de Dios, ¿no? Dijo más: el arrepentimiento no es un acto corporal, es un cambio del corazón. Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, directamente el corazón se vuelve a Dios en arrepentimiento y confía en que la distancia moral entre ese corazón y Dios se reduce. Ese giro es el comienzo de un nuevo rumbo de vida, que cada día disminuye la distancia entre el hombre y su forma de vida anterior, y lo acerca a Dios en sus simpatías y en su carácter. Pensando otra vez en el hijo pródigo, podríamos decir que él hizo lo que Samuel está demandando acá. Él preparó su corazón para volverse, ¿verdad? ¿Por qué? Pensó en su pasado, pensó en su presente, pensó en su futuro y tomó una resolución moral e inicia su camino de regreso al Padre, ¿no? Hermanos, es improbable un arrepentimiento solo con palabras. Es improbable. Juan el Bautista, predicando un mensaje de arrepentimiento, todos lo sabemos, ¿verdad? Conocido. Cuando la gente venía a él preguntándole qué tenían que hacer, él no les decía: bueno, nada, si ya te arrepentiste, ya está. El cielo se queda tranquilo con tus palabras. No, él iba al meollo del asunto. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué implicaba esto? A los que tenían de más, les dijo que compartieran. A los publicanos, que no cobraran de más. A los soldados, que no extorsionaran ni abusaran de su autoridad. En otras palabras, él fue directo al corazón. Abandoná el pecado específico en el que estás viviendo y comenzá a obedecer a Dios en lo práctico. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Por eso tenía algunos encontronazos con personas que venían a su bautismo y él sabía que no estaban arrepentidos. Nunca les dijo: vení que te bautizo. Generación de víboras. Claro, pues sabía la condición de ellos, ¿no? Ahora, es posible este arrepentimiento, por supuesto, en virtud, como mencioné, de la gracia de Dios para con nosotros. Volviendo al texto, acá encontramos algo que en capítulos anteriores nos estaba encubierto, ¿no? Comienzan a caer algunas fichas. El pueblo estaba practicando el pecado de idolatría. Por eso Samuel le dice que quiten sus dioses y a Astarot, ¿no? Y nosotros decimos: ahora entiendo. Con razón la superstición acerca del arca de Dios. Con razón no consultaron a Jehová. Con razón el pecado y con razón el juicio de Dios. Algo estaba enraizado en el corazón del pueblo de Dios. Algo estaba ocupando el lugar de Dios allí. Por eso las decisiones que tomaron y por eso las consecuencias que sufrieron, ¿no? Esa es la esencia del pecado, hermanos. Ir en pos de los ídolos de tu corazón e ignorar o compartir al Dios vivo y verdadero. No necesariamente negándolo con palabras, ¿no? No hacemos eso, pero sí desplazándolo en la práctica. Tarde o temprano, eso siempre termina mal, ¿no? Acá tenemos a dos señores, y Samuel le dice: tienen que servir a uno solo, no pueden servir a otro. Luego aparecerá Jesús y él enseñará, ¿no? No podéis servir a dos señores porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro, etcétera, ¿no? Ahora, el texto muestra algo impresionante, ¿no? El pueblo respondió correctamente ante el desafío del profeta. Quitaron los Baales y Astarot, sirvieron solo a Jehová, se reunieron en Mizpa, ayunaron confesando: contra Jehová hemos pecado. Eso es arrepentimiento, ¿no? David en el Salmo 51
Ustedes saben en su confesión, él había pecado feo contra Urías, pecó feo contra Betsabé, pero él dijo, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Con respecto a lo de sacar agua y derramarla delante de Jehová, es algo medio extraño para nosotros. Alguien dijo, en este contexto, una ceremonia de derramamiento de agua demostraba un alma derramada delante de Jehová. Era una expresión de vacío y necesidad. Es como si el pueblo estuviera diciendo con este acto de derramar agua, así estamos nosotros delante de ti, Señor, vacíos, quebrantados, sin nada que ofrecer. Impresionante, ¿no? Así que este es el camino de retorno hacia Dios. Un arrepentimiento genuino que nace del corazón y se exterioriza en el alejamiento del pecado. No todo quebrantamiento es arrepentimiento, ¿no? Pero todo arrepentimiento verdadero incluye la palabra de Dios confrontando, un cambio concreto en la vida y un corazón que se humilla delante de Dios. Ahí es donde comienza verdaderamente el regreso a Dios, ¿no? En los términos de Dios. No hay regreso a Dios sin tratar seriamente el pecado. No alcanza con sentirse mal. Hay que abandonar lo que compite con Dios. Déjame darte algo práctico en palabras de William Blakey. Él menciona el pecado de la embriaguez. Vos podés sacar ese pecado y añadir uno con el cual estás batallando, ¿no? Dice William Blakey, el que tiene tendencia a la embriaguez puede tener una convicción sincera de que sus actos de embriaguez han desagradado a Dios y un deseo sincero de no volver a emborracharse. Pero además de esto, debe preparar su corazón contra su pecado. Debe decidir apartarse de todo lo que lo conduce a la bebida, que le da fuerza a la tentación, que lo debilita para poder resistir, que lo atrae, por así decirlo, dentro del torbellino. Debe fortalecerse, uniéndose a una sociedad o de otra manera, contra los insidiosos acercamientos del vicio. Y con respecto a todo lo que desagrada a Dios, debe ordenar su vida para que lo abandone, para que se separe de eso para siempre. Se dirá que esto es pedirle más de lo que puede hacer. Sin duda lo es, pero ¿no es el Espíritu Santo el que obra en él? ¿No es el Espíritu Santo el que le insta a hacer estas cosas? Quien es surgido por el Espíritu Santo puede seguramente confiar en el poder del Espíritu cuando se esfuerza para cumplir con sus sugerencias. Fin de la cita. Me hizo recordar a Filipenses 2, ¿no? Nuestro Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que manos a la obra y a mortificar el pecado, ¿no? Hermanos queridos, este es el camino para tener verdadera victoria. Muchos se han quedado solamente en el lamento. ¡Oh, esto está mal! No debería haberlo hecho, me arrepiento. Pero no preparan su corazón. No toman medidas prácticas para abandonar su pecado, que dicho sea de paso ofende a Dios, ¿no? Y lamentablemente no transitan el camino del verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que da inicio, ¿verdad?, al retorno hacia Dios. En segundo lugar, una dependencia real de Dios. Versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿Recuerdan lo que hicieron los israelitas en el capítulo 4 cuando los filisteos presentaron batalla? Inmediatamente a pedir socorro al arca. Superstición pura, ¿no? Pero ahora no van en esa dirección, van en una mejor. Hay todo un aprendizaje acá de las cosas que habían pasado, ¿no? Ahora, antes de verlo, que no se nos escape este detalle, hermanos. ¿Notan ustedes? Apenas el pueblo se reúne, aparecen los filisteos. Hermanos, cuando hay un verdadero avivamiento espiritual, cuando hay un retorno a Dios por el camino del arrepentimiento, podemos esperar la oposición del enemigo. ¿Verdad que esto ilustra eso?
Siempre que te dispones a buscar a Dios, que querés andar conforme a su voluntad, que querés buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, es esperable que se levante el enemigo de nuestras almas. El apóstol Pedro dijo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No es que anduvo una vez, anda constantemente tratando de aniquilar nuestras almas, ¿no? Ahora, no siempre con un combate cuerpo a cuerpo, como en el caso de Israel. A veces sutilmente, con una propuesta laboral con mejor paga, pero que te impedirá asistir a los cultos. Esa es la obra del diablo. A veces con aquel chico o aquella chica que nunca te dio bolilla, pero ahora tiene un acercamiento intencional. A veces con conflictos familiares en los que no tienes nada que ver, pero ahí están. A veces recordándote viejos pecados y acusándote. Así opera el enemigo. A veces con persecución, a veces poniendo en tu vida personas puntuales que sutilmente te irán desanimando en tu fe. Ni siquiera te diste cuenta. ¿Por qué tomé esta resolución? Es la influencia de otras personas. Hay tantas maneras, hermanos, en las que el diablo busca destruir a los hijos de Dios. Hoy tiene armas poderosas, por así decirlo, como por ejemplo la distracción, el entretenimiento, las redes sociales, los creyentes cautivos de estas cosas y casi ni prestan atención a las cosas espirituales. Si estás dormido, si no estás encendido, el diablo se da por satisfecho. Volviendo a Israel, bendito el temor que ahora tienen, ¿no? Si el temor te lleva a la dependencia de Dios, bienvenido. Por lo menos ese engreimiento, esa soberbia, ese orgullo de sentirse fuertes porque tenían el arca, fue destruido. Y ahora vuelven a la sencillez de los medios de gracia, ¿no? No ceses de clamar por nosotros a Jehová, dijeron a Samuel, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Antes era, traigan el arca, traigan el arca. Ahora Samuel, ora por nosotros. Qué impresionante, queridos hermanos. Dependemos absolutamente del Señor. Eso es un hermoso reemplazo, ¿no? Amarga al principio la disciplina, pero qué dulce cuando da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, dice Hebreos capítulo 12, ¿no? Ahora pienso en lo siguiente. Samuel hace una convocatoria allí en las alturas de Mizpa para guiar al pueblo a su regreso a Dios, pero inmediatamente ya tiene un enemigo al pie del cañón, ¿no? Lo más probable es que los filisteos se reunieran pensando que esa reunión de Israel lo hacían con el fin de librarse del yugo, ¿no? Están queriendo armar una revuelta, un conflicto, vamos a estar atentos. Pero es también cierto en el ámbito espiritual que cuando el pueblo del Señor se reúne para volverse a Dios, confesar su nombre y adorarle, habrá un enemigo activo, ¿no? Buscando que esas cosas no prosperen. Además, Satanás está muy incómodo cuando hay un pueblo que depende exclusivamente de Dios. Cuando el pueblo era autosuficiente y clamaban por el arca, estaba chocho. Ahora que este pueblo está dependiendo de Dios, es algo que no quiere. William Cowper, el reconocido himnólogo del siglo XVIII, en uno de sus himnos titulado Una exhortación a la oración, dice en una parte, Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. No cuando lo empiezan a reprender y lo atan con cadena y todas esas tonterías, ¿no? Sino cuando está de rodillas, porque ahí está mostrando dependencia de Dios. Y eso es lo que está sucediendo en las alturas de Mizpa. Ya no hay un pueblo autosuficiente, hay un pueblo dependiente de Dios. Y eso es inquietante para el enemigo, ¿no? Ahora pienso también, hermanos, una buena resolución como la de reunir al pueblo para guiarles a volver al Señor, no quedará sin oposición, pero no es el fin. No sé qué habrán pensado los israelitas. Pero ¿cómo? Queremos volvernos a Dios y de repente las cosas ya nos comienzan a ir mal. Mirá los filisteos cómo están y son más que nosotros. ¿No es cierto eso que dicen que si venís a Cristo tus problemas se resuelven? Como dicen algunos. Decía un comentarista, no es raro que las medidas tomadas con las mejores intenciones se conviertan por un tiempo en la ocasión de un gran aumento del mal. Así como las protestas de Moisés contra el faraón condujeron al principio a un aumento de las cargas del pueblo. O, así como la venida de Cristo al mundo causó la masacre de los niños en Belén. Fin de la cita. Esperemos el contraataque, queridos hermanos. Una guerra no ataca solamente uno, ¿no? Y tenemos un enemigo
fuerte. Somos más que vencedores, sí, pero no dejamos de estar en guerra contra un enemigo vencido, pero fuerte aún. Y es esperable que cuando nos dispongamos volver al Señor, a estar a cuentas con Él, Él se levante con ímpetu. Ahora, hermanos, vas a notar esto también. En aquellos que experimentan un verdadero arrepentimiento y se vuelven al Señor, hay una dependencia real del Señor. Se han despojado de la autosuficiencia, ¿no? Y dependen de Dios ahora. Por eso está bien, hermanos, que Dios nos humille. Y está bien, como quien dice, que Dios nos pegue donde más nos duele, ¿no? Y nos arrebate los ídolos del corazón, porque ese será el camino hacia la humanidad, hacia la humildad. Nos bajaremos del pony del orgullo y correremos rendidos ante el Señor. Dios mismo permite esa presión externa para que se descubra dónde está nuestra confianza, ¿no? ¿En nosotros mismos o en Él? Por supuesto, no nos gusta el proceso, pataleamos, pero si dejamos que Dios lo complete, luego cosecharemos una mayor comprensión de quién es Él, y eso es lo que importa, y cuánto le necesitamos también. Muy interesante también, tratando de volver al texto, el sacrificio que Samuel realizó ahí en ese lugar, ¿no? ¿Lo notaron? Alguien dijo, cuando los pecadores se acercan a Dios para pedir su favor, debe ser por el camino nuevo y vivo, rociado con la sangre expiatoria. Todas las demás vías fracasarán. ¿Cuántos pecadores ansiosos han buscado a Dios por otros caminos, pero han sido rechazados? A veces más lejos de Él que antes. El punto acá, hermanos, es que para acercarse a Dios, tiene que ser a través de un medio que Él mismo estableció. Y ese medio implica un sacrificio. A lo mejor alguien se pregunta, ¿por qué tiene que morir un cordero de leche aquí? Pobrecito. Bueno, porque alguien inocente ha de morir en lugar del culpable. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, establecía la ley de Dios. El pueblo había pecado, el pueblo merecía juicio, pero un cordero es ofrecido en su lugar. Si la sombra es linda, ¿cuánto más la realidad, no? Es una sombra de lo que haría más adelante Dios a enviar a su Hijo unigénito, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que Él mismo se ofrecería por el pecado de muchos. Eficaz sacrificio, perfecto, que nunca más se necesitó de otro sacrificio. ¿Notan cómo el texto apunta también a la redención? Finalmente, luego del sacrificio, Samuel clamó a Jehová por Israel. Y notan esto, hay que prestar atención a los detalles. Y Jehová le oyó. ¿Recuerdan ustedes al ciego en el Evangelio de Juan, aquel ciego que luego fue interrogado por los fariseos? Él les dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. La teología bíblica de la oración estaba dando ese hombre. Y eso está pasando acá en masa, hermanos. Hay un pueblo volviéndose a Dios en arrepentimiento, humillación, ayunando, clamando a Dios, ofreciendo sacrificio, derramando agua. Pero todo esto puede ser en vano o una puesta en escena si Dios no oyera. Pero el texto dice que Dios lo oyó. La recepción de Dios a las oraciones es una manera de decir, recibo este arrepentimiento, me es grato esta dependencia y actuaré en base a eso, ¿no? Qué hermoso. Por eso, en tercer y último lugar, una victoria que Dios les concede. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y lo puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano a los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Se puede decir que este es el resultado de volverse a Dios en arrepentimiento
y depender exclusivamente de Él, ¿no? Este es el resultado, una victoria completa, ¿no? Ustedes saben, hay muchos escritos hoy en día, videos, prédicas, bueno, artículos, lo que quieras, con respecto a cómo tener una vida victoriosa. Y se ofrecen diferentes tipos de estrategias, ¿no? 5 pasos, bueno, cosas que tenés que hacer. Pero yo no encuentro una manera más sencilla y bíblica que esta. Mientras el pueblo está en el lugar correcto, arrepentido, humillado, dependiendo de Dios, Dios actúa y se hace cargo del problema y concede la victoria. ¿Hay algo más sencillo que eso? Por supuesto que no, ¿no? Hay una historia impresionante en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, después chusmelo bien. Una alianza se levanta en guerra contra el rey Josafat de Judá. Y el texto dice que el rey tuvo miedo, ¿verdad? Sin embargo, se humilló con todo el pueblo e hizo una hermosa oración recordando las promesas de Dios. En un momento dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es dependencia de Dios. ¿Qué pasa luego? Ellos terminan llenos de confianza. Hay palabra del Señor por medio de un levita a quien viene el Espíritu de Dios. Terminan cantando y Dios les dio una victoria impresionante. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era demasiado. Así también Ezequías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, el rey de Asiria los amenaza, enviándoles cartas, les intimida. Ezequías tiene temor, tira las cartas delante del trono de Dios y ora, ¿verdad?, pidiendo ayuda. Eso fue suficiente. La Escritura dice, aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí todo era cuerpos de muertos. El rey invasor se vuelve a su lugar, adora a su ídolo y sus propios hijos lo terminan matando. En nuestra porción sucede igual, hermanos. Otra versión dice que el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. No sé bien lo que pasó allí, pero se atemorizaron e Israel tomó coraje y valentía y los derrotaron, ¿no? Por eso, si alguien me pregunta, ¿cuál es el secreto para tener una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa? El secreto es algo muy sencillo, pero a la vez muy difícil de aplicarlo. Ser humilde. Ser humilde. Volverse a Dios en arrepentimiento, fe, dependiendo completamente de Él y esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Digo que es difícil por nuestro orgullo. Esa tendencia que tenemos a sentirnos autosuficientes y a querer hacer todas las cosas por nosotros mismos. Y esas todas las cosas a veces incluye resoluciones en la carne y no en el espíritu, ¿no? Lamentablemente. Luego lo que hace Samuel, finalizando, es levantar una piedra como un memorial de la intervención divina. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Es decir, toda la gloria se la están atribuyendo a Dios. No al ejército, ni siquiera a la oración de Samuel. Fue el Dios que honra a los que le honran y tiene en poco a los que le desprecian. ¡Qué regreso, queridos hermanos! Ese es el camino. Sea que has de venir a Cristo por primera vez, o sea que ya sos cristiano y has estado caminando mal, lejos del Señor, el camino de regreso es el mismo. Arrepentirse verdaderamente, apartarse del pecado, depender de Él y dejar que Él mismo resuelva el problema del pecado, derrota y humillación, y entonces experimentar la verdadera restauración que solo Dios puede dar. Así es el camino, y estos son los términos de Dios, ¿no? En conclusión, algo para pensar y aplicar, no son palabras mías estas, estos últimos 3 puntos los tomé de un comentarista que ni siquiera sé cómo se llamaba, ¿no? Primero, Samuel predicó el arrepentimiento. Este ha sido, dice este autor, este ha sido siempre el tema en tiempos de intentos de avivamiento. Fue el tema del grito de alarma de Noé a los gigantescos pecadores del viejo mundo. Fue la carga del mensaje profético de Elías. Era la voz en el desierto de labios de Juan el Bautista.
Fue la convocatoria que los apóstoles sirvieron en el nombre de Cristo sobre un mundo sin Dios. Resonó en Alemania por los labios de la música de Lutero y resonó entre los valles alpinos del alma patriótica de Lutero. Fue el tema de los contundentes golpes de la casa de Latimer, ¿este es un predicador?, en el corazón práctico de Inglaterra, y retumbó por toda Escocia desde el severo e intrépido Nos, otro predicador. La doctrina del arrepentimiento es el apéndice de cada nueva publicación de los 10 mandamientos y el prefacio de cada oferta del Evangelio. Entonces, cuando Samuel enseñó, este fue su tema de despertar. Segundo, Samuel buscó frutos para el arrepentimiento. No se quedó satisfecho con la emoción expresada, exigió una reprimenda instantánea de la sinceridad expresada. Dejar los malos caminos es uno de los primeros signos de un alma arrepentida. Esta es la prueba de la convicción. Puede profesar ansiedad por ser salvo y lamentarse por sus pecados, pero mientras no renuncies a lo que se interpone entre tu alma y Dios, no te has arrepentido sinceramente. Tercero, Samuel instó a que los creyentes regresaran al Señor. El arrepentimiento no constituye reforma, es solo el patio exterior. Por la fe entramos en el lugar santo. La fe es la reunión del alma con el Señor. Entonces, cuando los israelitas abandonaron los falsos, regresaron al Dios verdadero. Abandonaron a los muchos y regresaron al uno. El corazón debe tener un objeto. Ninguna persona está sin un Dios, a quien se dedican todos sus esfuerzos y en quien se depositan sus afectos. Puede ser el mundo, o la criatura, o el yo, o alguna superstición, o el Dios verdadero. Pero la conciencia despierta no encuentra satisfacción en nada menos que en el Señor. Mis queridos hermanos, Dios proveyó la salida, la solución, la victoria hacia el enemigo más fuerte que el hombre tiene, el pecado. Dios lo hizo. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Así que no se trata de intentar vivir con tus fuerzas, tratando de impresionar a Dios, no, sino de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solo en Él hay perdón y restauración, y una victoria real sobre el pecado que antes nos dominaba. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, una vez más gracias por la Escritura, la cual te pedimos impacte en nuestro corazón. Queremos volvernos a ti como pueblo, queremos estar bien contigo, queremos experimentar un avivamiento bíblico en donde la Escritura es predominante en los cultos, las oraciones, los cánticos, la comunión, todos aquellos medios de gracia que has establecido para que los creyentes sean edificados y los pecadores vengan al encuentro del Señor. Obra en aquellos corazones en este lugar que aún no tienen a Cristo en su vida, que todavía están muertos en delitos y pecados. Necesitan un Salvador, y ese Salvador está disponible por la fe. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén.